¿Qué tal amigos de Encuentro con la Historia? Hoy vemos el último capítulo de Juan Manuel de Rosas, la tercera parte, 1835-1852, a partir del pedido de una serie de colegas, amigos, seguidores de Argentina, Latinoamérica, desde Salta, G&G, gran amigo del programa, y hoy ya finiquitamos para dar lugar a la semana que viene al encuentro con mujeres latinoamericanas, mujeres de la patria grande, pensamiento y acción. Bueno, la ley de aduana del 8 de diciembre de 1835, los derechos de importación de la aduana de Buenos Aires son muy elevados y muy difícil de competir con el puerto de Montevideo. Rosas, a fines de 1835, mandó a confeccionar y publicar una ley de aduana proteccionista. Había que evitar que la población sufra de privaciones, gravámenes. Se compran calzados desde el exterior a muy alto precio y en comparación con los nacionales no son mejores ni más baratos. En este aspecto, Rosas buscó un nuevo orden administrativo para lograr uniformar la marcha económica de la Confederación Nacional. Cuando Rosas llegó al poder, había tres regiones económicas insertas en el territorio de la Confederación: la zona mediterránea, que tenía una economía de subsistencia basada en la agricultura y ganadería, como así también en las protoindustrias artesanales del interior que requerían del proteccionismo para sus productos en contra de los productos extranjeros, como ser los ponchos de Catamarca y Santiago del Estero. En esta región la economía tenía una debilidad manifiesta. En el caso del litoral, la producción ganadera era muy parecida a la de la Pampa de Buenos Aires, pero carecían de un puerto y de una aduana como el de la metrópoli para exportar e importar sus productos. Buenos Aires, que era la región más favorecida de las tres regiones, generaba un desequilibrio manifiesto en todo el territorio de la Confederación. Rosas debió vencer a la resistencia de la burguesía comercial portuaria para establecer una suerte de estabilidad entre las regiones que duró aproximadamente 20 años. Tal vez su error fundamental fue tener el control total de la aduana del puerto de Buenos Aires y no repartió sus rentas como parte del patrimonio de todos los argentinos, que eso era algo que le reclamaban las provincias, sobre todo las provincias del litoral, a la vez que postergaban la organización nacional hasta que se pacificara todo el territorio nacional. Hay una coincidencia con los unitarios en cuanto al manejo de la aduana. De todas maneras, la virtud del rosismo estaba relacionado con impedir la fragmentación del territorio de la Confederación. Como sostiene Abelardo Ramos, el nacionalismo de Rosas fue defensivo y muy acotado porque respondía a la clase estanciera bonaerense, pero en ese entonces era lo único posible. Bueno, seguimos con esta placa número 5, con sus aciertos y errores. Rosas mantuvo un difícil equilibrio de las regiones durante su mandato, que evidentemente no podía ser para siempre, que cayó presa de sus propias contradicciones. Los porteños le piden que mantenga el sistema de libre cambio, sobre todo la burguesía comercial portuaria que exportaba sus productos al mercado mundial. Sin embargo, Rosas hace caso omiso a tal situación y cree que el país se puede llegar a beneficiar con el proteccionismo. Sin desatender a Buenos Aires, pretendió ni un liberalismo extremo ni un proteccionismo extremo que beneficiara al conjunto de la nación. Rosas sostuvo en 1835 que la agricultura y la industria estaban resentidas por la falta de protección. A partir de la publicación de la Ley de Aduana de 1835, la misma comenzó a regir a partir de 1836. Dentro de las entradas marítimas, que eran libres sin el pago de ningún arancel, estaban las pieles crudas y sin manufacturar: cerda, crin, lana de carnero, tasajo, cebo en rama y derretido, puntas de astas, etc. 5% de arancel para máquinas, instrumentos agrícolas, libros, imprentas, lanas y peletería para fábrica, telas de seda, ladrillo, maderas, bronce y acero sin labrar. 10% de arancel para armas, pólvora, alquitrán, brea, arroz. 24% de arancel para el caso del azúcar, yerba mate, café, té, cacao, garbanzos y comestibles en general, lana, algodón. El 35% del arancel para muebles, espejos, coches, ropas confeccionadas, calzado, licores, aguardientes, vinos, vinagres, sida, tabacos, aceite de quemar, valijas de cuero, betún para calzado,
estribos y espuelas de plata. Y por supuesto, estaño, guitarras y guitarrillas, también el marfil está presente, máquinas para café, tinta negra para escribir y otros, 50% de arancel para la cerveza, fideo y demás pastas de masa, sillas solas para montar, papas y sillas de estrado. Bueno, en cuanto a las entradas prohibidas están los herrajes de fierro para puertas y ventanas, las alfagias, almidón de trigo, asadores de hierros, arcos para calderos y baldes, cebada común, baldes de madera, lazos, bozales, rebenques y demás arreos para caballos, porotos, lentejas, escobas, es decir, legumbres en general, escobas de paja, algodón, legumbres en general, galletas, ganchos de hierro y acero, rejas para ventanas, velas de cebo, introducción de trigo y harinas extranjeras cuando el valor de aquel no llegue a 50 pesos la fanega, que era una unidad de medida de la época. Con respecto a la salida marítima, cueros de toro, eso en cuanto a las salidas que estaban prohibidas, o sea, estaban autorizadas, pero evidentemente había que pagar una determinada cantidad de reales. Novillo, vaca, becerro, caballo y mula pagaban 8 reales por pieza. Cueros de nonato, 2 reales por pieza. En cuanto al oro y plata labrada o en barras, el 1% sobre el valor de plaza, oro y plata sellada, 1% de la misma especie, producciones del país, no expresadas específicamente, 4% sobre valores de plaza. Libres para la salida marítima, granos, galleta, harinas, carnes saladas que se exporten en buques nacionales, lana y piel de carnero, toda piel curtida, artefactos y manufacturas del país. Con respecto a la entrada terrestre, 10% a la yerba mate y tabaco del Paraguay, Corrientes y Misiones sobre valores en plaza, 20% en los cigarros. Bueno, vamos a seguir avanzando y tenemos que en el caso particular el 17% con respecto a la leña y el carbón que venga en buque extranjero. En cuanto a libres, están efectos no expresados específicamente y también libres las producciones del Estado de Chile que vengan por tierra. En cuanto a la salida terrestre, libres frutos y mercaderías que se extraigan para las provincias interiores. Sobre esta ley de aduana hay quejas de Corrientes porque la yerba y el tabaco correntido están grabados con un 20% al introducirlos en Buenos Aires y no concibe que se coloque en un mismo plano a Corrientes con el Paraguay. Para el historiador José María Rosa, esta ley de aduana significó que la manufactura criolla moribunda y la producción de harinas, azúcares, alcoholes y productos de granja que amenazaba extinguirse recibieron la saludable reacción imaginable. Volvieron a florecer las industrias del interior y Buenos Aires se llenó de fábricas, algunas de las cuales alcanzaron gran adelanto técnico. No obstante, sin llegar a abastecer totalmente el mercado interno, la potencialidad industrial de la Argentina en tiempo de Rosas alcanzó un grado notable gracias a la política de su ley de aduana. Martín de Mussy, viajando por la Confederación de 1841 a 1859, nos dice de Buenos Aires, consume los artículos manufacturados en su capital, que es un gran taller industrial. El saladero, que va a ser, por supuesto, una gran industria nacional en la época de Rosas, fue la primera gran industria nacional moderna que existió en el país, tanto en Buenos Aires como en el litoral. El mismo año de iniciada la Revolución de Mayo, nace el primer saladero sobre esta orilla del Plata. Los residentes británicos Roberto Staples y Juan McNeill fueron los primeros que lo instalaron, a lo que luego se agregaría en la empresa el nativo Pedro Trapani. Según Cocurese y Panettiere, que son dos historiadores económicos, hasta 1815 parece no haberse instalado en Buenos Aires ningún otro saladero. Durante ese año y el inmediato siguiente surgieron varios en ambas márgenes del riachuelo y a lo largo de la costa desde allí a Ensenada, entre ellos el fundado por la Sociedad integrada por Luis Dorrego, Juan Manuel de Rosas y Juan Nepomuceno Terrero en Las Higueritas, partido de Quilmes. El saladero exportaba tasajo, que era un alimento que es carne secada y salada en el sol, un alimento que solamente era consumido por los mercados esclavistas, negros esclavos de Cuba y Brasil, y el sur de los Estados Unidos. Si bien el saladero
mejoró el sistema para salar y sazonar la carne. Su principal aporte fue la preparación y exportación de cueros, reemplazando el inconveniente sistema del secado al sol, método que favorecía la acción de las polillas por el de la salazón. Cueros en mejores condiciones de utilización eran enviados a Europa, como asimismo la grasa envasada en barriles y que se obtenía mediante tinas de agua hirviendo donde se introducían los huesos, sebos y otras partes del animal, excepto la carne. Esta primera industria nacional moderna había incorporado la tecnología del denominado balde volcador, el cual se desplazaba por un sistema de roldanas. Los bloqueos francés y anglo-francés, algo que va a sufrir la Confederación Argentina. La ley de aduanas impedía la libre navegación de los ríos, tanto para Francia como para Inglaterra. El imperialismo de ambos países se oponía a que no haya una libre circulación de sus mercaderías por el río Paraná. Como afirmó Jorge Abelardo Ramos en Las Mazas y las Lanzas, el bandidaje francés en Argel y México sería probado también por los argentinos. Estas empresas de rapiña tenían para Francia, según los cipayos francófilos, un justificativo moral. Los europeos justificaban estas intervenciones en América porque sostenían que todos estos territorios eran ingobernables. La anarquía estaba a la orden del día junto a la carencia de la educación en la mayoría de los países. No tienen un destino histórico, decían, basado en la civilización y la cultura, no tienen voluntad ni moralidad, la decadencia rayana en la barbarie es total. Si no fuera por los extranjeros que contribuyen con su trabajo a mantener las instituciones, tanto los franceses como los ingleses esquimaban a los pueblos africanos y asiáticos y pensaron en hacer lo mismo en los territorios indoamericanos. El primer bloqueo francés fue llevado a cabo por el almirante Leblanc, argumentando la detención de algunos súbditos franceses, pero que en el fondo de la cuestión estaban confabulados con los unitarios residentes en la banda oriental para imponer su comercio de importación. Sin embargo, el curso de los acontecimientos llevó a que Rosas bloqueara el Paraná a las mercaderías extranjeras. La flota francesa como la inglesa tenían como base de reaprovisionamiento la banda oriental, creado por los ingleses como estado tapón, así se denomina en geopolítica un estado pequeño que se encuentra entre dos grandes estados que se disputan ese territorio, tal como había sido el caso de Brasil y Argentina, para impedir que tanto Brasil como la Argentina no incrementaran su zona de influencia en la región. Todos los unitarios y miembros de la generación del 37 se transformaron en agentes de las potencias imperiales contra Rosa, sumado al descontento de las provincias del litoral que debían sacar sus productos por el puerto de Buenos Aires. La acción militar francesa se replicó por todos los medios y logró aglutinar la oposición a Rosas, impulsando numerosos movimientos revolucionarios en el Uruguay y en las provincias argentinas, con el objeto de poner fin al gobierno del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Fracasado el intento, el Tratado Macao-Arana puso fin al bloqueo. Bueno, ahora vamos a ver un mapa de cómo fue el bloqueo, la flota que va a avanzar por el río Paraná y que, bueno, contaba de buques blindados, monitores y acorazados, pero que la Argentina va a hacer frente a este bloqueo francés al Río de la Plata, como después también al bloqueo anglo-francés. Esto en las guerras civiles argentinas, la Guerra Grande. El bloqueo anglo-francés al Río de la Plata, también conocido como la Guerra del Paraná, tuvo lugar entre el 2 de agosto de 1845 y el 31 de agosto de 1850. Durante el mismo, las escuadras británica y francesa cerraron el comercio, todos los puertos de la Confederación Argentina y los de la República Oriental del Uruguay, con excepción del de Montevideo. La diplomacia inglesa y francesa justificó el bloqueo por la participación del ejército argentino, dependiente del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, en la Guerra Grande en Uruguay. Según las potencias interventoras, esa participación era un ataque directo a la independencia de ese país, estaba acompañada de crueldades injustificadas y perjudicaba a los intereses comerciales de Francia y del Reino Unido en la cuenca del Río de la Plata. En la práctica, importaba mucho más a las potencias agresoras obligar a la Argentina y al Uruguay a reconocer a sus ríos interiores como no sujetos a su soberanía y permitirles comerciar libremente a través de estos ríos. La acción militar anglo-francesa no tuvo la ansiada rendición de Rosas,
aunque logró sostener el gobierno de Montevideo durante 6 años. Finalmente, la intervención fue levantada por medio del Tratado Arana-Southern y el Tratado Arana-Lepredú, que evidentemente allí demostraron que Rosas había vencido a la flota francesa e inglesa. Acá tenemos una litografía del bloqueo anglo-francés del Río de la Plata, sobre todo en la parte de la Guerra Grande, que va a ser la vuelta de Obligado, donde la flota enemiga fuerza las cadenas del Paraná, pero son repelidos por las baterías del general Mansilla. La política británica en el Río de la Plata terminó en un rotundo fracaso porque pensaron que Rosas iba a capitular rápidamente. Por lo tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Inglaterra buscó una solución al conflicto. La política de dualidad de los ingleses le permitía defender sus intereses en ambas márgenes del Río de la Plata, estableciendo una cuña entre los orientales y los argentinos, aparentando la clásica neutralidad y sacando ventaja de ambas situaciones. Pero el bloqueo del Paraná amenazaba con las comunicaciones y la no colocación de las manufacturas inglesas. Los ingleses, como de costumbre, seguían planeando la balcanización del territorio americano. Es decir, la balcanización es sinónimo de fragmentación. Esta vez planeaban el reconocimiento del Paraguay, como asimismo reconocer a Corrientes y Entre Ríos como estados independientes que asegurarían la libre navegación por el Paraná. La flota anglo-francesa avanzó por el Paraná rompiendo las cadenas tendidas en el mismo, lo que dio lugar al combate de la Vuelta de Obligado. La flota aprovechó para saquear Gualeguaychú, bombardearon el puerto de Colonia y tomaron la isla de Martín García. La resistencia nacional obligó a las fuerzas invasoras a retroceder para luego proceder a negociar. Muchas mercaderías fueron prácticamente no vendidas, volvieron completas en sus propios barcos sin poder ser descargadas. Para Ramos, el descrédito más completo rodeó a los unitarios, artífices de la coalición de las grandes potencias europeas. Los ministros de las grandes metrópolis miraban por encima del hombro a esos nativos desaprensivos y pedigüeños. General San Martín ofrecía la espada que lo había acompañado en las guerras de la independencia de Rosas, y que esa espada la tuvo Rosas hasta su muerte, cuando muere en Southampton, ya en el exilio, su féretro que estaba sobre el catafalco y ese mismo féretro envuelto en la bandera argentina, la espada estaba colocada sobre la bandera argentina que le había dado San Martín en contribución a la defensa de la soberanía nacional. Bueno, y ya finalmente, para ver esta última placa, para Ramos en 1849 los intervencionistas firmaban con Rosas un tratado por el cual se reconocía que la navegación fluvial argentina está únicamente sujeta a sus leyes y reglamentos. Las potencias se obligaban a evacuar la isla de Martín García, devolver los barcos argentinos apresados y saludar la bandera nacional. Esta victoria de Rosas no constituyó en realidad sino una tregua hasta Caseros. Rosas tuvo objetivos fijos y principios irrenunciables, como la defensa de la soberanía nacional y evitar que la nación se fragmentara a través de la Liga del Norte, que pretendió la escisión de ese territorio luego del bloqueo francés. El monopolio de Buenos Aires sobre el litoral llevó a la sublevación de Urquiza y al final de la Confederación Rosista, luego de la batalla de Caseros. Bueno, acá nos despedimos por hoy. La semana que viene, estimados colegas, amigos y seguidores, no se olviden suscribirse. Vamos a comenzar con el ciclo de Mujeres Latinoamericanas, Pensamiento y Acción, Juana Zurduy de Padilla. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo fraternal a todos los seguidores de Latinoamérica, Argentina y Salta. Un abrazo muy grande y gracias por su atención.